60 litros. Entonces, si nosotros dijéramos, pero se filtra el plasma, sí, pero hemos dicho que el plasma más o menos se filtra unas 60 veces por día, ¿verdad? Y si son 3.000 ml o 3 litros que corresponde al plasma por 60, entonces ahí tenemos los 180 litros. ¿Eh? Hemos dicho en el anterior capítulo que el plasma representa 3 litros. Los otros 2 litros de la sangre están dados por las células sanguíneas, ¿no? La cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están disueltas en el plasma sanguíneo o circulan en el plasma sanguíneo. Bien, entonces revisemos el equilibrio de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Se dice que, por ejemplo, la presión hidrostática en el capilar glomerular, lo que está llegando de la arteriola aferente y se capilariza dentro de la néfrona o del glomérulo, tiene un valor de 60 milímetros de mercurio que favorece la filtración, es decir, favorece la salida de plasma del capilar hacia afuera, ¿sí? En este caso hacia la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene otra presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio que en realidad se debería oponer a la salida del líquido. El plasma también tiene la presión oncótica, que normalmente es generada por las proteínas, y sabemos que las proteínas no se filtran, por lo tanto, van a permanecer dentro de los capilares y van a sumar una presión oncótica de 32 milímetros de mercurio, que también absorbe el líquido y no deja que salga del capilar hacia la cápsula de Bowman. También se habla de una presión oncótica de la cápsula de Bowman, pero que es casi nula porque no se filtran las proteínas, estamos diciendo claramente eso, y esa presión oncótica debería favorecer también la filtración, pero como es casi nula, llegamos a tener nosotros 60 milímetros de mercurio que favorecen la filtración versus 50 milímetros de mercurio que se oponen a la filtración, de lo que resulta una presión de filtración final de 10 milímetros de mercurio que todo el tiempo favorece a la filtración. ¿Ya? Existen mecanismos de autorregulación que los vamos a ver obviamente para entender cómo este coeficiente de filtración en momentos puede aumentar, puede disminuir de acuerdo a los sistemas de regulación que existen a nivel renal. Ahora veamos la membrana de filtración. Estamos diciendo que hay una presión de 10 milímetros de mercurio que favorecen la filtración. Esa filtración debe atravesar una membrana conformada por 3 elementos. El endotelio capilar, que tiene sus fenestraciones, ya la vamos a ver en un video más adelante. Una membrana basal que está compuesta o contiene mucho colágeno, que es impermeable a las proteínas también, y una tercera capa de células epiteliales que tienen prolongaciones digitiformes. Digitiforme significa con forma de dedos, que son los denominados podocitos, ¿no? Como poros de rendija. Es como que sus dedos ustedes los entrecruzaran así, y eso es lo que envuelve, ¿no? Y es parte de esa membrana de filtración. O sea, hay estos espacios entre los dedos en donde obviamente van a filtrar también algunas sustancias de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la fuerza de filtración, a la fracción de filtración, etc. Entonces, la regulación del coeficiente de filtración se da en la sumatoria de 12.5 milímetros por minuto por milímetro de mercurio por cada 100 gramos de masa renal. Después eso va a sumar los 125 ml minuto, pero que pueden modificarse. Por ejemplo, si aumenta la presión arterial en el paciente, la sangre va a llegar a la arteriola aferente con mayor presión. Esa sangre va a pasar al capilar glomerular con mayor presión hidrostática y por lo tanto va a aumentar
el coeficiente de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un fenómeno que se denomina la natriuresis por presión. Y la natriuresis por presión, ¿qué nos está indicando? Que aumenta la presión arterial, llega a los glomérulos con mayor presión, hay mayor filtración, y esa mayor filtración hace que entre mayor cantidad de sodio a los túbulos renales. A nivel de la mácula densa se detecta y se produce una eliminación de ese sodio. Ese sodio se va a eliminar por el sistema tubular renal y se va a llevar consigo agua, porque es una sustancia osmótica que genera una presión de movimiento de agua y por lo tanto se va a eliminar más orina para que baje la presión arterial. Ahí hay un fenómeno también de regulación de la filtración. Pero cada vez que aumenta la presión arterial, es obvio que va a aumentar el coeficiente de filtración porque la sangre está llegando con mayor presión hidrostática al capilar glomerular. ¿Ya? Ahora, fíjense, a mayor resistencia de la arteriola aferente, que la arteriola aferente se cierre, evite que llegue mucha cantidad de sangre con más presión hacia el capilar glomerular, entonces esa contracción de la arteriola aferente va a hacer que el capilar glomerular ya no reciba la sangre con tanta presión. Entonces va a haber menor presión hidrostática glomerular y va a disminuir el filtrado glomerular. Al contrario, si la arteriola aferente se abre, digamos, disminuye su resistencia, se dilata, ¿qué está haciendo? Está permitiendo que entre más cantidad de sangre hacia el capilar glomerular y eso genera una mayor presión hidrostática glomerular y va a aumentar el filtrado glomerular. Ahora, no nos olvidemos que también juega un rol la arteriola eferente, la que está a la salida del glúmero. ¿Ya? Y si hay un aumento en la resistencia de la arteriola eferente, se contrae la arteriola eferente, el capilar glomerular no puede vaciarse completamente, no puede circular porque la arteriola eferente está contraída, entonces eso va a generar retención de sangre en el capilar glomerular. ¿Listo? Aumenta la presión hidrostática y obviamente va a aumentar la filtración glomerular. Pero como no está saliendo del capilar glomerular a la arteriola eferente y de ahí a los capilares peritubulares que se ocupan del riego sanguíneo del tejido renal, de la nutrición del tejido renal, si ustedes quieren, entonces disminuye ese riego sanguíneo renal, aumenta la presión oncótica del plasma y eso disminuye el filtrado glomerular. Fíjense que hay una serie de elementos de regulación para aumentar o para disminuir el filtrado glomerular de acuerdo a los fenómenos que acompañan, ¿no? La vasoconstricción arteriolar aferente o la vasoconstricción arteriolar eferente, el aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos que no nos debemos olvidar. Ahí tienen ustedes el arteriola aferente, que luego se capilariza y forma el capilar glomerular, y después vuelve a salir en forma de arteriola eferente, y esta se va a continuar con los capilares peritubulares, ¿no? Entonces hay dos capilarizaciones a nivel renal, una capilarización funcional, que es el capilar glomerular, porque este se encarga de la filtración glomerular. Hemos dicho que hay una presión hidrostática final que promueve de 10 milímetros de mercurio, que promueve la filtración hacia la cápsula de Bowman y hacia el sistema tubular, hacia el inicio del túbulo proximal, como ven ustedes acá. Y hemos dicho que esta membrana de filtración tiene tres capas, ¿no? Un endotelio, que ven este color rojito con sus
fenestraciones con sus orificios. El endotelio no es una capa cerrada. Fíjense acá en este corte que estamos haciendo acá. Este es el endotelio, estos pedazos de color rojo. Y fíjense, siempre hay espacios o fenestraciones. No es una capa continua. La membrana basal, este plomo, sí es una capa continua. De hecho, contiene bastante tejido de glucógeno que es impermeable a las proteínas, y estas en verde que están viendo hacia afuera son las digitaciones de los podocitos, ¿sí? Entonces aquí también se observan esas digitaciones que además nos muestran espacios, fíjense, en que también van a favorecer la filtración glomerular. ¿Ya? Veamos esto ahora como nos los explica el doctor Pan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Fisiología Renal en el canal Medis. Mi nombre es Eduardo Paiva y vamos a hablar de la filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. Tópicos que vamos a ver en esta clase: vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar de la membrana capilar glomerular, de los determinantes de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Para formar la orina, la primera cosa que los riñones deben hacer es un proceso denominado filtración. Para eso se necesita un elevado flujo sanguíneo de 1100 ml por minuto o 22% del gasto cardíaco total. Fíjense que de la arteria renal salen las arterias interlobulares, de la interlobular la arteria arciforme. Fíjense, de la arteria arciforme sale la interlobular, y aquí sale la arteriola aferente, ¿no? Y de la aferente salen los capilares glomerulares y después se vuelve arteriola esférica. Tenemos una imagen en microscopía electrónica, digamos que tenemos la interlobular, arteriola aferente, capilar glomerular y arteriola esférica. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la arteriola aferente, que recordemos que va a entrar, formar los capilares glomerulares, que es por aquí donde se filtra, ocurre el filtrado glomerular, y después sale arteriola eferente. Después se forman los capilares peritubulares en la corteza medular, en la corteza renal, perdón, y después los vasos rectos, que son capilares peritubulares, pero ubicados en la médula renal, ¿no? Y también aquí tenemos las venas. La nefrona es la unidad funcional renal que comprende el glomérulo, ¿no?, con la cápsula de Bowman. Tenemos el glomérulo con la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, después asa de Henle, ¿no? Tenemos el segmento fino, segmento grueso, túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical, porque se ubica en la corteza, y túbulo colector medular, ya que se ubica en la médula renal. Esto lo vimos en la clase de anatomía fisiológica renal. Ahora vamos a ver aquí el glomérulo y vamos a darle un zoom. Vamos a darle un zoom. Y aquí tenemos el glomérulo. A este glomérulo, fíjense, vamos aquí a los capilares y vamos a darle un zoom. Y vamos a ver la membrana capilar glomerular. La membrana capilar glomerular está formada por tres capas. Tenemos el endotelio capilar, que tiene sus fenestraciones, endotelio. Tenemos la capa media o membrana basal y la capa externa o podocitos, ¿no? La capa externa formada por células epiteliales, que son los podocitos, son células epiteliales. Y aquí tenemos una imagen en microscopía electrónica. La membrana basal tiene algo peculiar. La membrana basal de los capilares glomerulares tiene una red de colágeno y fibrillas de protoglucanos. Por aquí se filtran grandes cantidades de agua y solutos pequeños como por ejemplo el sodio, pero esta misma membrana contiene cargas negativas. Estas cargas negativas evitan, o sea, ayudan a impedir el paso de proteínas plasmáticas, que también tienen cargas negativas. Esto gracias a la negatividad de los protoglucanos y, como sabemos, polos iguales se respetan. Tenemos este cuadro que la capacidad de filtración de sustancias por la membrana es inversamente proporcional a su tamaño molecular, aunque también la carga eléctrica influye. Las moléculas grandes con cargas negativas se filtran con menor facilidad que las moléculas del mismo tamaño, siendo cargas positivas, ya que los protoglucanos de la membrana tienen carga negativa y lo repelen. Un claro ejemplo es la albumina.
Fíjense que las fenestraciones del endotelio capilar miden 8 nanómetros. 8 nanómetros de diámetro, y la albúmina tiene una medida de 6 nanómetros, pero podría pasar tranquilamente si tuviera carga positiva, pero su negatividad no la permite, o sea, su negatividad repete. Entonces, por eso decimos que el tamaño molecular y la carga eléctrica determinan la capacidad de filtración de los solutos a través de la membrana de filtración glomerular. La filtración glomerular es aproximadamente 20% del flujo plasmático renal, o sea, de cada 100 ml de plasma que pasa por los riñones, se filtra 20 ml. La filtración glomerular es de 125 ml por minuto, lo que equivale a 180 litros por día. Por minuto pasan 625 ml por minuto en los riñones, ¿no? Pero el 20%, o sea, solo 125 ml se filtran, o sea, el 20%. De esos 125 ml se reabsorben 124 ml y se excreta 1 ml. La fracción del flujo plasmático que se filtra se llama fracción de filtración, que es la filtración glomerular dividido sobre el flujo plasmático renal. O sea, 125 dividido entre 600, 125 dividido entre 625 es igual a 0,2. La filtración glomerular es muy importante, ya que productos de desecho metabólico como la urea y la creatinina dependen mucho de la filtración glomerular para su eliminación de nuestro cuerpo, ya que el aumento de sustancias de desechos como la urea y la creatinina son tóxicas para nuestro organismo y es fundamental la eliminación por la filtración glomerular. Hablemos de los determinantes de la filtración glomerular. La filtración glomerular está determinada por dos factores: por la suma de fuerzas hidrostáticas y coilosmóticas de la membrana, que es la presión de filtración neta, y por el coeficiente glomerular. Entonces, la filtración glomerular es igual al coeficiente glomerular o la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es el resultado de las fuerzas capilares de Steinmetz. Veamos la presión de filtración neta. La presión de filtración neta tenemos, o sea, el capilar tiene una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza de salida del capilar. Recordemos que está el capilar, aquí está, por abajo se filtra, o sea, el líquido del plasma, y si la sangre se filtra el plasma. El plasma va en este sentido, de arteriola, capilar, y se va a la cápsula de Bowman y entra y se filtra y pasa por todos los túbulos que vimos, túbulo contornado proximal, ascendente, distal, etc. Entonces, la presión hidrostática glomerular es de 70 milímetros de mercurio, fuerza de salida, y tenemos dos fuerzas de entrada, que es la presión coloidosmótica, o sea, la presión de proteínas es de 32 milímetros de mercurio. Esta presión es dada por proteínas plasmáticas que atraen agua hacia el capilar. Perfecto. Y también tenemos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. También tenemos una presión que empuja, crea una fuerza de entrada. Ahora, la diferencia de todas esas, fíjense, la diferencia de todas esas es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, aquí está, fíjense, la diferencia entre todas esas nos da la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, es una fuerza que tiende a una fuerza de salida. La presión de filtración neta, ¿cuánto es? Es de 10 milímetros de mercurio. Perfecto. Ahora, vamos a hablar del coeficiente glomerular. Es una medida, o sea, el coeficiente glomerular es una medida de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. No se mide directamente, pero se le estima dividiendo, fíjense, la filtración glomerular sobre la presión de filtración neta. ¿Ya? En otras palabras, el coeficiente glomerular es el producto de permeabilidad por el área superficial del filtro de los capilares. El libro Besson-Tyler de fisiología lo define que es una propiedad del capilar que se relaciona con su permeabilidad y con su superficie capaz de filtrar. Y si hacemos el cálculo de
del coeficiente es la 25 entre 10. filtración glomerular, que es el 125, sobre la presión de filtración neta. Y hacemos el cálculo y el resultado es 12,5 ml por minuto. Y recordemos que este es un filtrado, por eso se dice que es un ultrafiltrado, ya que los capilares del resto del cuerpo tienen un coeficiente de filtración de 0,01. Los riñones tienen 400 veces más capacidad de filtración, o sea, los capilares, o sea, los riñones que el resto del cuerpo, 400 veces más. Entonces, existe, o sea, hay un ultrafiltrado. Esto contribuye este elevado coeficiente glomerular a una elevada filtración. El aumento del coeficiente de filtración incrementa la filtración glomerular, el filtrado glomerular, y con su disminución ocurre lo contrario. Algunas enfermedades disminuyen el coeficiente de filtración, reduciendo el número de capilares funcionantes o aumentando el espesor de su membrana, reduciendo así la conductividad hidráulica. Enfermedades como la hipertensión arterial, la nefropatía hipertensiva y la nefropatía diabética, muy comunes. Estas enfermedades aumentan el espesor de la membrana y disminuyen su coeficiente de filtración. Y en consecuencia, disminuyen la filtración glomerular. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. A mayor presión en la cápsula de Bowman, menor filtrado glomerular. Y lo contrario, a menor presión en la cápsula de Bowman, mayor filtración glomerular. Eso porque afectaría a la presión de filtración neta. Obstrucciones en las vías urinarias, como cálculos renales y nefrosis, pueden aumentar la presión en la cápsula de Bowman, disminuyendo así la filtración glomerular. El aumento de la presión coloidosmótica capilar reduce la filtración glomerular. Algo interesante es que mientras la sangre pasa desde la arteriola aferente hacia la eferente, se va filtrando plasma, pero no se filtran proteínas, ya que no pasan por la membrana. Entonces, mientras se va filtrando el plasma, las concentraciones de proteínas van aumentando desde la arteriola aferente hacia la eferente, ya que solo se filtra el plasma y no las proteínas. Y la concentración de proteínas en la arteriola eferente aumenta hasta en 20%. La presión coloidosmótica de la arteriola aferente es de 28 milímetros de mercurio, pero cuando llega a la arteriola eferente es de 36, con una media de 32. Los dos factores que influyen sobre la presión coloidosmótica glomerular son la presión coloidosmótica del plasma arterial y la fracción de filtración. Es el plasma, o sea, el líquido sin proteínas que se filtran por los capilares. Y algo que tenemos que saber es que a menor flujo sanguíneo renal, mayor fracción de filtración, ¿ya? Y a mayor fracción de filtración, pues más plasma se filtra y más proteínas se quedan en los capilares. Entonces, aumenta la presión coloidosmótica, por ende, la filtración glomerular disminuye. Entonces, vemos que estos cambios en el flujo pueden influir en la filtración glomerular independiente de cambios en la presión hidrostática. Aquí vemos este cuadro de Guyton y vemos que a mayor fracción de filtrado, mayor presión coloidosmótica, fíjense, a mayor fracción de filtrado, mayor presión coloidosmótica y menor la filtración glomerular. Y lo contrario, menor fracción de filtración, menor presión coloidosmótica y por ende mayor la filtración glomerular. El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. La presión hidrostática renal la presión hidrostática renal normal es de 60 milímetros de mercurio. Cambios en la presión hidrostática son la principal forma de regulación fisiológica del filtrado glomerular. A mayor presión hidrostática, mayor la filtración glomerular. Y a menor presión, menor la filtración glomerular. La presión hidrostática depende de la presión en la arteria renal, de la resistencia arteriolar aferente y resistencia arteriolar eferente. A mayor vasoconstricción, mayor resistencia. Y lo contrario, a mayor vasodilatación, menor resistencia. La constricción de la arteriola aferente
reduce la presión hidrostática, lo que reduce la filtración glomerular. Ahora, la dilatación de la arteriola aferente aumenta la dilatación, aumenta la presión hidrostática, lo que aumenta la filtración glomerular. La constricción de la arteriola eferente, si es leve, aumenta la presión hidrostática y aumenta la filtración glomerular. Pero aquí es leve, pero si esta constricción eferente es intensa de 3 veces más, el flujo va a disminuir. Y como vimos, a menor flujo sanguíneo, mayor fracción de filtrado, por ende, mayor presión coreosmótica. Entonces, si hay mayor presión coreosmótica, va a haber menor filtración glomerular. Veamos esta imagen, entonces, veamos que una constricción aferente, tenemos una constricción aferente, disminuye el flujo, lo que aumenta la presión coreosmótica. La presión hidrostática disminuye también, porque estamos reduciendo el flujo, entonces disminuye la presión hidrostática, lo que baja el filtrado glomerular. Ya la dilatación aferente, fíjense, la dilatación aferente hace lo contrario, ¿no? Tenemos una dilatación aferente, aumenta la presión hidrostática, lo que aumenta el filtrado glomerular. Hablando de constricción, recordemos, la constricción, si es leve de la arteriola eferente, si es leve, ya, aumenta la presión hidrostática y va a aumentar la filtración glomerular. Pero si esta constricción es intensa, disminuye el flujo sanguíneo, lo que aumenta la presión glomerular que supera el aumento de la hidrostática, lo que baja la filtración glomerular. Esto hay que verlo con calma una y otra vez porque esto es entendimiento y hay que pensar bastante. Esta imagen nos muestra, fíjense, que la constricción de la arteriola eferente, ¿no? O sea, una constricción leve aumenta la filtración glomerular, pero si es 3 veces más, ya la filtración glomerular disminuye. O sea, si hay constricción leve, aumenta, pero si eso pasa 3 veces más, esta constricción va a disminuir. Algunos factores fisiológicos y patológicos que disminuyen la filtración glomerular son por disminución del coeficiente glomerular, las nefropatías diabéticas e hipertensivas que vimos, por el aumento de la presión de la cápsula de Bowman, aumenta la presión de la cápsula de Bowman, vemos obstrucción en la vía urinaria, como litio renal, hidronefros, etc. Vemos que por aumento de la presión coreosmótica capilar, la disminución del flujo, o sea, disminución del flujo sanguíneo que lleva al aumento de proteínas plasmáticas. Por disminución de la presión hidrostática glomerular, tenemos una disminución de la presión arterial sistémica, que tiene un efecto leve gracias a la revolución que vamos a ver en la clase de control del flujo y de la filtración glomerular. Por disminución de la resistencia resistencia arterial eferente, que provoca una disminución de angiotensina 2, consecuencia de fármacos también que bloquean la angiotensina 2, como los IECA, los ADA2. También tenemos por aumento de la resistencia de la arteriola aferente, consecuencia del aumento de la actividad simpática, gracias a la noradrenalina, o por hormonas vasoconstrictoras como la endotelina. Todos de estos determinantes disminuyen la filtración glomerular y los cambios opuestos van a hacer lo contrario, van a aumentar la filtración glomerular. Fíjense, todo esto disminuye la filtración glomerular. Ahora hablemos del flujo sanguíneo renal. La presión de la arteria renal que entra hacia los riñones es 100 milímetros de mercurio. Entra el glomérulo por la arteriola aferente y la presión capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio. Ya, ahora sale la eferente y tenemos dos capilares periculares que es de 8 milímetros de mercurio. Esto es lo que tenemos que saber. En un hombre de 70 kilos, el flujo sanguíneo renal es de 1100 ml por minuto o 22% del gasto cardíaco, que dijimos. Y algo muy importante es que tenemos que saber que el control del flujo sanguíneo renal está muy ligado al control de la filtración glomerular. Los riñones tienen un elevado flujo sanguíneo y también un elevado consumo de oxígeno. El flujo sanguíneo renal, en proporción a su peso, es 7 veces más que el flujo del cerebro y su consumo de oxígeno 2 veces más.
como vemos aquí. Y gran parte de este consumo de oxígeno renal se debe a la elevada reabsorción de sodio en los túbulos renales. Entonces, vemos, si disminuye el flujo renal y la filtración glomerular, se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio, por ende se consume menos oxígeno. Entonces, el consumo renal de oxígeno es proporcional a la reabsorción tubular de sodio. Entonces, vemos que el sodio es un factor muy importante, su reabsorción gasta mucha energía, porque el sodio prácticamente es un electrolito abundante. Entonces, el riñón tiene que estar trabajando, reabsorbiendo, y eso gasta energía y gasta oxígeno. Para formar energía, recordemos, se necesita oxígeno. Entonces, todo esto está muy relacionado con la filtración glomerular y la velocidad de filtración. Entonces, algo importante es que la reabsorción de sodio gasta mucho oxígeno. Fijémonos aquí. Aquí vemos que a mayor reabsorción de sodio, no tenemos mayor reabsorción de sodio, mayor reabsorción de sodio, mayor consumo de oxígeno. Y lo contrario, a menor reabsorción de sodio, menor consumo de oxígeno. Y aquí tenemos el consumo basal. Siempre hay un consumo basal mismo que no se reabsorba nada. Y esto lo vamos a ver en la clase de control de la filtración glomerular y flujo sanguíneo, cómo son los controles. Y la filtración glomerular cesa por completo, o sea, ya no hay filtración glomerular, también cesa la reabsorción renal de sodio y el consumo de oxígeno renal se reduce a 1/4 de lo normal. Entonces, a menor filtración glomerular, menor reabsorción de sodio, lo que lleva a un menor consumo de oxígeno por los riñones. Vamos a ver que los determinantes del flujo sanguíneo renal son las diferencias entre las presiones hidrostáticas entre la vena renal y la arteria renal. Todo esto dividido por la resistencia vascular renal total. La mayoría de la resistencia vascular renal está en las arterias interlobulares, arteriolas aferentes y eferentes. Entonces, la resistencia está en estas tres. Y vemos el aumento en cualquiera de estas tres, en cualquier de esos tres segmentos, el aumento de la resistencia. Ya sabemos que el aumento de la resistencia es una vasoconstricción o cualquier obstrucción que oponga. Vamos a reducir el flujo sanguíneo renal. Aumenta la resistencia, reducimos el flujo sanguíneo renal. Y la disminución en la resistencia, o sea, vasodilatación, va a aumentar el flujo sanguíneo renal. También tenemos que saber que la resistencia en estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, por hormonas, por mecanismos de control locales internos que vamos a ver en la clase de control del flujo sanguíneo y filtración glomerular. Y tenemos que saber que cambios en la presión arterial tienen poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, cuando la presión arterial se mantiene entre 80 y 170 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular se mantienen relativamente constantes. Eso gracias a un mecanismo llamado autorregulación. La autorregulación es de la capacidad de mantener un flujo constante a pesar de los cambios de la presión arterial sistémica. Esto lo veremos en la clase de control de la filtración y flujo sanguíneo renal. Como vimos, los riñones se dividen en corteza y médula, ¿no? Y eso lo vimos en la clase de anatomía fisiológica, se divide en corteza y médula. El flujo sanguíneo de la médula renal está dada por la vaca recta o vasos rectos. Y el flujo sanguíneo en la médula es solo el 1 a 2% de todo el flujo sanguíneo renal, que es muy bajo. Fíjense, 98 a 99% de todo el flujo renal está en la corteza y 1 y 2% está en la médula. Este bajo flujo sanguíneo es muy importante para la concentración de orina, como veremos en la clase de concentración y dilución de la orina. De bibliografía utiliza el Tratado de Fisiología de Ivanhoe Edison número 13. Muchas gracias. Bien, entonces ahora veamos un poco de control del flujo sanguíneo renal. Entonces, ya hemos visto que las arterias interlobulares y las arteriolas aferente y eferente son las que controlan, ¿sí? El flujo sanguíneo renal.
si viniese una estimulación por el sistema nervioso simpático, que normalmente produce vasoconstricción, el efecto de esta vasoconstricción es disminuir el flujo sanguíneo renal y a la vez disminuir el filtrado glomerular. ¿Ya? Pero también hay otros elementos que pueden provocar cambios en esto. Por ejemplo, hormonas como la noradrenalina, adrenalina, la endotelina tienen también un efecto de vasoconstricción y que en algún caso también pueden aumentar la frecuencia o el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 es otra hormona que tiene una fuerte capacidad de constrictiva, o sea, de contracción arteriolar, contrae la arteriola eferente, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye el filtrado glomerular y además promueve la reabsorción de sodio y agua. Y también se habla de mecanismos locales, ciertos autacoides o sustancias vasoactivas locales como el óxido nítrico endotelial, cuyo efecto es el aumento de la excreción de sodio y agua, o de ciertas prostaglandinas, bradicinina, cuyo efecto es la vasodilatación, y más bien ellos aumentan el flujo sanguíneo renal y aumentan el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, hay que recordarse de estos efectos porque en un examen se pueden preguntar estos, ¿no? O sea, gracias al efecto de la bradicinina, por ejemplo, si yo les planteo en alguna pregunta, por el efecto de las prostaglandinas y la bradicinina, disminuye el flujo sanguíneo renal. Entonces ya les estoy dando un concepto errado, porque estas sustancias son vasodilatadoras y por lo tanto no disminuyen el flujo sanguíneo renal, aumentan el flujo sanguíneo renal. Y si aumentan el flujo sanguíneo, aumentan el filtrado glomerular. Entonces hay que repasarlo con calma, ¿ya? En la autorregulación hay un fenómeno de autorregulación que tiene una función que cumplir. Primero, el asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido renal, el promover la eliminación de sustancias de desecho y el más importante, ¿no?, es el impedir cambios importantes del filtrado glomerular. ¿Ya? Por eso se habla de fenómenos de autorregulación renal, porque no queremos que esto se altere. Lo principal, no queremos que haya cambios importantes de la filtración glomerular. Queremos que las sustancias de desecho tóxico se eliminen y que el aporte de oxígeno y nutrientes tampoco se afecte para el tejido renal. No se olviden de la doble capilarización. Capilarización glomerular funcional para la filtración hacia los túbulos renales y el capilar peritubular para la nutrición del tejido renal. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros es el equilibrio glomérulo-tubular. Y este es un fenómeno que es fácil de entender. ¿Ya? Es como un diálogo entre el glomérulo y los túbulos renales, ¿ya? Si el glomérulo está filtrando mucho, los túbulos renales le van a dar una retroalimentación hacia el glomérulo y van a decir, están filtrando demasiado, no podemos acá reabsorber todo. Entonces, tiene que disminuir ese filtrado glomerular. Al contrario, cuando el sistema tubular renal nota que el filtrado glomerular ha disminuido, otra vez manda mensajes de autorregulación, de equilibrio, ya necesitamos más filtración, están mandando muy poco. Entonces, entre glomérulo y túbulos renales se equilibran. Cuando aumenta uno, el otro le informa, le dice, baja un poco. Cuando disminuye la filtración, los túbulos le dicen, aumenta la filtración, estás mandando muy poco. El otro fenómeno de regulación es la natriuresis por presión, que ya les comenté, aumenta la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial se siente a nivel de la arteriola aferente, está llegando sangre con mayor presión, ¿ya? Y eso incrementa el filtrado glomerular. Se está filtrando más sodio. Ese sodio, cuando llega
algunos sensores del sistema tubular renal dicen, no, hay que eliminar ese sodio porque está llegando mucho sodio por la mucha presión de sangre que está llegando a los glomérulos. Por lo tanto, si eliminamos el sodio, se va a ir con agua y va a disminuir el volumen sanguíneo y va a bajar la presión arterial. De esa forma regulamos otra vez. Fíjense, regulación para impedir cambios importantes del filtrado glomerular. Hay mecanismos de retroalimentación y uno de ellos, el más conocido, es el complejo yuxtaglomerular, que está compuesto por las células de la mácula densa en el túbulo contorneado distal y muy estrechamente relacionado con las arteriolas aferente y eferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando disminuye el filtrado glomerular, empieza a filtrarse menos sodio. Cuando llega menos sodio, menos cloruro de sodio a la mácula densa, a las células de la mácula densa, automáticamente se produce una señal para dilatar la arteriola aferente, porque está notándose de que está llegando poco sodio y eso es porque está filtrándose menos. Entonces dilatamos la arteriola aferente, que entre más sangre, que entre más presión, que aumente la filtración glomerular y luego hay mayor presión glomerular, luego mayor filtrado glomerular y eso hace que la cantidad de sodio se normalice y la mácula densa diga, está bien, ya hemos regulado, ya hemos logrado que la cantidad de sodio que está llegando al túbulo contorneado distal es la que requerimos. Pero fíjense, este sistema del complejo yuxtaglomerular al mismo tiempo estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, un sistema que al final, por la angiotensina 2, potente vasoconstrictor, va a producir la vasoconstricción de la arteriola aferente con la disminución del flujo sanguíneo renal, con una mayor reabsorción de sodio y agua y al final una disminución del filtrado glomerular. Entonces, fíjense, ambas cosas se activan al mismo tiempo. Las células de la mácula densa dilatan la arteriola aferente para que entre más sangre y se aumente el filtrado glomerular, pero a la vez también se estimula el sistema renina-angiotensina aldosterona para producir vasoconstricción, disminución del flujo renal y la aldosterona ayude a hacer una mayor reabsorción de sodio y agua y con eso se disminuya el filtrado glomerular. Hay situaciones en el organismo que precisan de esto. Veamos este ejemplo. Aquí está el aparato yuxtaglomerular, fíjense ustedes, compuesto, como hemos dicho, por el glomérulo, la arteriola aferente y eferente, y el túbulo contorneo distal. Fíjense, aquí está el túbulo distal con estas células en la mácula densa, una almohadilla con estas células celestes, que son las que van a notar cualquier reducción del volumen plasmático o del volumen de la presión arterial. Por eso es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se estimula, fíjense, primero por una reducción aguda del volumen plasmático o de la presión arterial. Cuando cae el volumen plasmático, cuando cae la presión, se libera renina. ¿Ya? Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno y gracias a la transforma en angiotensina 1, que a nivel pulmonar, fíjense, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, va a formar la angiotensina 2. La angiotensina 1 no tiene un fuerte poder vasoconstrictor, la angiotensina 2 sí. ¿Ya? Va a producir una vasoconstricción generalizada, fíjense, va a estimular la producción de aldosterona, por eso este sistema se llama renina-angiotensina-aldosterona, hay que agregar eso, porque estimula la producción de aldosterona. Y esta angiotensina, fíjense, además va a aumentar la necesidad de sal, apetito por la sal, va a aumentar el fenómeno de la sed, que el individuo empiece a tomar más agua y va a disminuir la tasa de filtrado glomerular
Y la aldosterona va a promover una reducción de la excreción de sal y agua, porque la aldosterona más bien promueve la reabsorción de agua y sodio. Estos otros elementos aumentan la entrada de líquido y sal y todo esto normaliza el volumen de plasma y presión arterial. Y por lo tanto se bloqueará después la liberación de renina cuando se haya logrado compensar el volumen plasmático o la presión arterial. ¿Ya? Entonces, importante ver que en este fenómeno, en este sistema renina-angiotensina-aldosterona, fíjense, la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 se da a nivel pulmonar, porque ahí está el efecto de la enzima convertidora de angiotensina, las ECAs, la ECA que se llama, y esa es la que promueve la transformación de angiotensina 1 de angiotensina 2, que es el potente vasoconstrictor, pero que a su vez estimula la sed, la ingesta de agua, el apetito por la sal, digamos, y en la corteza suprarrenal aumenta la liberación de aldosterona, cuyo efecto en el sistema tubular, fíjense, es reabsorber sodio y cloro, excretar potasio y excretar hidrógeno en el túbulo contorneado distal. Entonces, eso es importante, simplemente eh, mencionarles eso. Vamos a ver un resumen de esto en un breve video también para terminar nuestra sesión. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. Y recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es su canal. Muy bien. Vamos ahora con el tema del aparato yuxtaglomerular. Este aparato o complejo yuxtaglomerular, como también se le conoce, está conformado por 3 agrupaciones celulares en estrecho contacto en cada una de las nefronas y es una de las estructuras que desempeña un papel fundamental para que los riñones puedan participar en la regulación del flujo sanguíneo renal, la presión de perfusión renal, la filtración glomerular, los niveles de cloruro de sodio y por lo tanto del volumen circulatorio y la presión arterial sistémica. Así que si necesitas aprender más del aparato yuxtaglomerular, quédate con nosotros. El aparato yuxtaglomerular está constituido por 3 componentes principales. 3 agrupaciones celulares que incluyen a las células mesangiales extraglomerulares, las células de la mácula densa y las células granulares yuxtaglomerulares. 2 de los constituyentes del aparato yuxtaglomerular conforman sitios especializados que funcionan a manera de sensores, que una vez estimulados generan diversas respuestas. Estos sensores están especializados en la presión, en las arteriolas aferentes y en los niveles de cloruro de sodio en el líquido tubular. Su respuesta principal pues, es favorecer la liberación de renina, con la cual inicia una serie de reacciones que permiten la regulación de los niveles de cloruro de sodio, del volumen circulatorio y la presión arterial sistémica. De esta forma, el aparato yuxtaglomerular es un pilar fundamental en el sistema renina-angiotensina-aldosterona que vamos a ver después en otro video. Vamos ahora a ver cada uno de los componentes del aparato yuxtaglomerular. Las células mesangiales extraglomerulares son células musculares lisas especializadas derivadas del músculo liso de la arteriola aferente. Como su nombre lo indica, estas células están localizadas por fuera del glomérulo y muy cercanas a las arteriolas aferente y eferente y a la mácula densa. Aunque la manera en la que participan directamente con las células de la mácula densa y las granulares aún no está muy clara, es sabido que participan en varias funciones en el glomérulo, como lo vimos anteriormente en el video de cápsula y de glomérulo, por lo que es probable que pues también tengan funciones relacionadas a este nivel
como el mantenimiento y soporte de las células de la mácula densa y las granulares. Las células de la mácula densa son un grupo de células tubulares epiteliales especializadas. Estas se localizan entre el final de la rama ascendente gruesa del asa de la nefrona y el inicio del túbulo contorneado distal. Están en contacto directo con los otros componentes del aparato yuxtaglomerular y funcionan a manera de sensores de los niveles de cloruro de sodio en el líquido tubular. Probablemente está mediado a través de la proteína cotransportadora sodio-potasio 2-cloros, y al cual su funcionamiento, pues como hemos visto, es recuperar sodio, potasio y 2-cloros desde el líquido tubular hacia el líquido intracelular. Es probable que cuando el cloruro de sodio disminuye en el líquido tubular que baña a las células de la mácula densa, estas células, en respuesta a la baja concentración de cloruro de sodio, envían señales que estimulan a las células granulares para que liberen renina. Mientras que cuando el cloruro de sodio aumenta en el líquido tubular que baña a las células de la mácula, estas células, en respuesta a la alta concentración de cloruro de sodio del líquido tubular, provocarán que las células granulares disminuyan la secreción de renina. Otra forma de ver la función de la mácula densa es en base al flujo de líquido tubular. Así, lo que provocaría la respuesta es la disminución o el aumento en el flujo. Cuando es bajo, se estimularía a las células granulares para que liberen renina, mientras que cuando el flujo es muy alto, haría que disminuya la secreción de renina de las células granulares. Las células granulares o yuxtaglomerulares son células musculares lisas especializadas localizadas en las paredes de la arteriola aferente. Están en estrecho contacto con las células mesangiales extraglomerulares y las células de la mácula densa. En estas células se sintetiza renina, una enzima proteolítica que actúa sobre una globulina alfa 2 que se sintetiza en el hígado. La proteína llamada angiotensinógeno es esta. La renina permite que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1. Después de sintetizarse la renina, es almacenada en los gránulos de las células y se libera en respuesta principalmente a cambios en la presión a nivel de la arteriola aferente y por estímulo de las células de la mácula densa. Las células granulares funcionan a manera de sensores de la presión en la arteriola aferente, cuya respuesta final ante el estímulo modifica la liberación de renina. Así, cuando la presión disminuye, se produce liberación de renina, probablemente debido a la disminución del calcio intracelular al disminuir la actividad de esta célula muscular lisa, mientras que cuando la presión aumenta, se inhibe la liberación de renina, probablemente debido al aumento en los niveles de calcio intracelular, gracias al aumento de la actividad de esta célula muscular lisa. De esta forma, las células granulares pueden participar directamente como base del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aparato yuxtaglomerular, con sus sensores especializados en la presión de las arteriolas aferentes y en los niveles de cloruro de sodio en el líquido tubular, permite la liberación de renina, con la cual inicia una serie de reacciones que permiten la regulación del flujo sanguíneo renal, la presión de perfusión renal, la filtración glomerular, los niveles de cloruro de sodio y por lo tanto del volumen circulatorio. Y la presión arterial sistémica también. De esta forma, el aparato yuxtaglomerular es un pilar fundamental en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El que nosotros conozcamos sus componentes y sus funciones nos va a permitir analizar y tener una mejor comprensión de cómo se producen las interrelaciones que permiten a los riñones regular todas sus funciones.
Bien, vean, con ese repaso más ya nos queda claro en qué consiste el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y es que hay alguna consulta de ustedes, estamos en el horario de finalización de esta clase. Si no, nos veríamos el día lunes con el capítulo de formación de orina 2, en donde ya vamos a ver ya no la filtración, sino la reabsorción tubular y la excreción tubular. Bien, si no hay consultas, entonces está subido la presentación en el Classroom también, así que tienen acceso para poder repasarlo el rato que ustedes gusten. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, para